Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. El show está a punto de comenzar. Por favor, toma tu asiento. Sigue disfrutando junto a Aquarius, nuestra bebida oficial. Y no te olvides de compartir la experiencia en nuestras redes sociales en @estacionpodcast. Más información en www.estacionpodcast.com. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidas y bienvenidos a esta mesa titulada Nuevos mercados para la publicidad sonora. Agradecer en primer lugar y felicitar sobre todo a Estación Podcast por esta gran iniciativa, la cuarta edición de Estación Podcast, que inunda Madrid de otros sonidos, ¿no? Que yo creo que le vienen muy bien a Madrid de vez en cuando regarse con los sonidos del podcast. Y felicidades por ello. Esperemos que bueno, tiene pinta que va a ser más exitosa que las anteriores y que esto consolide de verdad esta gran iniciativa del equipo de Subterfuge, de Carlos y de Nacho. Bueno, hoy tenemos una mesa que para mí es un honor, es un lujo poder estar sentado con estos cuatro grandes profesionales, grandes referentes de la comunicación y que han construido algunas de las páginas más relevantes de la comunicación y de la historia de la comunicación en España. Y hoy con ellos vamos a analizar, o a tratar de analizar, tengo algunas notas aquí y algunas preguntas, vamos a tratar de que sea más bien una charla. A mí me gustaría sobre todo charlar entre ellos y que nos hablen un poco de sus experiencias y sus aprendizajes. Yo trataré de sacar lo que pueda y si no aprendemos mucho será culpa mía porque tenemos un panel de gente con gran conocimiento y con gran sabiduría, por suerte, así es que como digo es un lujo. Bueno, hoy vamos a analizar por qué el audio en sus múltiples formatos, como el podcast, el branded podcast o el vídeo, incluido en el podcast, ¿no? Como video podcast, puede ser una herramienta poderosa en la estrategia de las marcas y, como sabemos, el mercado global lo empieza a demostrar. El año pasado la inversión publicitaria en podcast superó los 2.400 millones de dólares, con un crecimiento del 26% respecto al año anterior, según los datos que proporciona IAB. Pero tenemos, de lo que vamos a hablar aquí es de cómo está respondiendo el mercado español. Y en el caso español, las estimaciones de inversiones que realiza InfoAdex hablan de 86 millones de euros para el total del audio digital, donde se estima que el podcast es como un 7% de esos 86 millones y donde IAB reporta unos 133 millones de euros en el año 24, es decir, hay una diferencia notable en las estimaciones de estos dos grandes medidores, pero más allá de las diferencias entre el dato, estamos hablando de ingresos totales, tanto por el streaming de radio como por los ingresos de las plataformas, es decir, ingresos totales del audio en el mercado español. Y no parecen unos ingresos muy bollantes frente a un mercado que, según los datos del Estudio General de Medios, y con esto termino esta pequeña introducción, nos habla de una escucha, los últimos 30 días, una escucha total de Internet de cerca de 11 millones de oyentes y 7.393.000 para el podcast, con un crecimiento del 15% respecto al año anterior. Y bueno, antes de entrar con las preguntas y después de esta introducción de estos datos que me parecía relevante compartir con todos, a presentar brevemente a nuestros ponentes. Tenemos en la mesa a Elisa Brustoloni,
Es una profesional de la comunicación y la publicidad con más de 2 décadas de experiencia en agencias de medios. Actualmente ocupa el cargo de CEO de Dentsu X España, el grupo líder de comunicación en nuestro país. Ocupa el cargo de CEO de Dentsu X desde el año 2021 y además es vicepresidenta de la Asociación de Agencias de Medios. A su izquierda está Pablo Azulgaray, a su derecha, Pablo Azulgaray, un gran creativo y un gran directivo con una dilatada experiencia en creatividad y en innovación en la industria publicitaria. Ha fundado y ha trabajado en algunas de las agencias más conocidas de nuestro mercado, pero las más relevantes. Fundó Shackleton, que yo creo estará en la cabeza de todos, y ahora está en la aventura de una nueva agencia que se llama Ernest, en la que lleva 3 años, yo creo que con excelentes resultados en la creatividad publicitaria y en la innovación. A mi lado está Agustín Medina, uno de los grandes referentes de la industria de la comunicación, fundador de varias agencias y que actualmente es consultor en una operación que se llama Presidentex, con otros 4 grandes Presidentex o expresidentex de agencias de publicidad, y es uno de los grandes autores y referentes del pensamiento estratégico en publicidad, además de un reconocido influencer con más de 240.000 seguidores en TikTok. Ha sido académico, es académico de honor por la Academia de la Publicidad y además premio de honor del Club de Creativos. Y por último, Álvaro Rey, el más joven de la mesa, cofundador y presidente creativo de Ballet, una agencia especializada en construir marcas significativas, culturalmente significativas, desde 2018. Lidera un equipo de creativos, escritores, filósofos y estrategas y ayuda a las marcas a entender quiénes son para establecer mejores conexiones desde la esencia. Una propuesta diferente, ¿no? Una propuesta, yo creo que disruptiva en este territorio, ¿no? Y bueno, pues hechas las presentaciones, vamos con las preguntas, si os parece, para iniciar el debate. Me gustaría que compartáis vuestra visión sobre la publicidad en audio y sus posibilidades. Parece que desde la experiencia de la radio, que aunque algunos profesionales del podcast a veces reniegan del antecedente de la radio, pero la realidad es que el podcast viene de ahí. Pero por alguna razón, pues algunos no lo llevan muy bien, pero en fin, es el antecedente previo, ¿no? Y yo creo que hay mucho que aprender todavía de la radio en el podcast. Y desde la experiencia de la radio, decimos que es un medio que siempre se dolió de ser el segundo medio en audiencia, al tiempo que era el 4.º medio en inversión publicitaria. Y esta disrupción o esta diferencia nunca se interpretó o se entendió bien por los agentes del mercado, ¿no? Y la pregunta sería si es posible que el mercado español esté mostrando una mejor sensibilidad que otros mercados hacia el potencial del audio, hacia las posibilidades de la comunicación a través del lenguaje sonoro, la radio, el audio, el podcast o incluso la música, que también le cuesta entrar en el ámbito de la comunicación como posible canal, ¿no? Como herramienta. Quien quiera puede empezar. Si quieres empiezo yo, que estoy más cerca de ti. No, yo creo que efectivamente el podcast tiene un referente anterior que es la radio, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista publicitario, de inversiones también. Y la radio, como tú bien dices, ha sido un medio muy castigado en España, no en todo el mundo, pero en España ha sido muy castigado por la publicidad, por las inversiones, por varias razones, ¿no? Yo creo que la radio tuvo una época dorada, desde el punto de vista publicitario también, en los años 50, antes de la llegada de la televisión, que llegó en el 56 aquí a España, y luego los primeros años la televisión también convivía bien con la radio. Pero la televisión se hizo el medio rey durante muchos años y a partir de ese momento la radio prácticamente se convirtió en un medio complementario, básicamente para campañas locales, o sea, muy poco prestigiado. Con un problema añadido en la creatividad, y es que a los creativos españoles de mi generación hacia todas las que han venido después no les gustaba nada, porque era una época en la que prácticamente, cuando yo empecé a trabajar, era la televisión y yo he trabajado en agencias con clientes multinacionales donde solo se hacía, durante varios años,
Solo se hacía televisión y algún cartel para el punto de venta. O sea, los demás medios prácticamente no existían en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que a los creativos no les hacía mucha gracia hacer radio. Sí, de hecho, la publicidad en radio se ha basado siempre en cuñas generalmente bastante horrorosas y en la propia publicidad que hacían los locutores de radio, ¿no?, que improvisaban. Esto no ha ocurrido en todo el mundo, porque yo he estado jurado en casi todos los países de Latinoamérica y siempre me ha sorprendido la maravillosa publicidad en radio que se hacía, por ejemplo, en Colombia o en México o en Chile, ¿no? Porque los creativos estaban interesados en hacer publicidad en radio. Pues la radio prácticamente ha sido el patito feo y por eso la publicidad no iba a la radio. El podcast, que hereda sin duda esa historia de la radio, creo que viene a revolucionar un poco todo, porque en el podcast hay mucha creatividad en este momento, ¿no?, que quizá no la ha habido, que se ha echado de menos en la radio. Y es una oportunidad interesante para conseguir que este sea un medio nuevo, con otra perspectiva de cara a la publicidad. Bueno, ¿sigo yo? ¿Os parece? Venga. Bien, bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que comenta Agustín, ¿no? Y yo me centro ahora en el momento que estamos viviendo. El podcast para mí ha venido a revolucionar el medio. Bueno, el hecho de que el audio ya sea digital lo ha revolucionado. Desde un punto de vista de audiencias es interesantísimo porque hay muchísima gente de la generación Z que nos cuesta llegar a ellos a través de muchos medios, ¿no? No los digitales, pero sí otros. Pues hay mucha audiencia de la generación Z en los podcasts. De hecho, antes hablabas, ¿no?, hay 11 millones de usuarios de audio digital. Eso es un 30% de la población aproximadamente adulta, de la población mayor de 16 años. Cuando nos fijamos en la generación Z, ese porcentaje va hasta el 40-45%. Por lo tanto, hay una audiencia ahí muy interesante. El hecho de que haya gente joven escuchando podcast y escuchando audio digital hace que creativamente y desde un punto de vista de medios también surjan oportunidades que reavivan esa creatividad. Y bueno, pues hablábamos del branded podcast, cosa que me parece súper interesante. Es una manera de generar contenido afín a audiencias diferentes, sean jóvenes o sean segmentos incluso más diferenciados que esa propia edad, ¿no?, que es un sociodemo. Y para mí es una oportunidad y estamos viendo cosas muy interesantes de marcas asociándose a contenido en podcast que están haciendo que esa creatividad sea ya un reto para los propios creativos. Así que me parece un momento súper interesante para que esto cambie. Muy bien. Bueno, lo primero, gracias por invitarme, gracias por venir. Gracias, Pablo. Y es un honor estar con estos compañeros. Bueno, a mí me parece que es obvio que hay una enorme oportunidad en el mundo del podcast, pero a mí me parece que eso es más fácil si desafiamos algunos pensamientos establecidos. El primero es que, por alguna razón, los seres humanos tendemos siempre a querer etiquetar las cosas, ¿no? Y seguramente es necesario, pero también está bueno desafiarlo un poco, ¿no? Quiero decir, cuando los podcasts nacieron solo eran audio, ahora hay video podcast. Llega un momento que las etiquetas se transforman en un problema porque ¿cuál es la diferencia entre un video podcast y una serie documental basada en entrevistas? O sea, que hay un momento en que yo necesito como sacudirme y decir, bueno, a mí la gente me parece que contratan a las agencias y contratan a los medios para intentar influir, ¿no?, en lo que otros sienten, piensan y hacen respecto a sus marcas, a sus causas, a sus productos, ¿no? Y entonces a veces cuando pensamos desde las etiquetas es muy complicado porque siempre dices, bueno, ¿cómo se hace un podcast y cómo son los podcasts? Y yo creo que hay que romper un poco, ¿no? Porque si no, vamos un poco como con esas cosas que le ponen a los burros, ¿no? Que dices, las cosas tienen que ser así, ¿no? A ver, la capacidad de emocionar, de sorprender, de cautivar, de movilizar, está ahí. Queréis lo llamamos podcast, pero en el fondo yo lo que tengo es que producir una experiencia emocionante que conecte con alguien y en el sentido que yo quiero, ¿no? El otro pensamiento para mí es que los podcasts, entendidos así como la etiqueta, no creo que sean de una u otra manera. Creo que es como
como hablar de las canciones, ¿no? Pues hay canciones buenas, canciones malas, canciones que me emocionan, canciones que me aburren. Lucho contra las etiquetas porque me cuesta cuando pienso así en términos generales. Yo ya no sé cuántos decenas de miles de podcasts existen. Al principio los que nos gusta el medio, pues nos jactamos de saber, ¿no? De decir, has escuchado esto. Ahora hay tantos que ya has perdido el control, ¿no? Y por tanto, para mí es imposible plantear una cosa así como para la generalidad. Es como si habláramos de las películas. Bueno, de las películas se pueden decir muchas tonterías, pero es más, para mí más productivo decir, bueno, qué película funciona, por qué funciona esa película en concreto, ¿no? Y después, que hay demasiados tipos distintos de podcast como para generalizar. Es decir, es que hay podcasts de todo, hay podcasts más emocionantes, podcasts más informativos, podcasts con más contenido, podcasts que básicamente es el comentario de música y por tanto se parece mucho a una radiofórmula. Dices, bueno, no, porque lo puedes escuchar en diferido. Claro, sí, como la radiofórmula hoy cuando lo escuchas en digital. O sea, llega un momento que no hay ninguna característica de un formato que lo convierta en único, porque casi todos los formatos pueden parecerse mucho, ¿no? Por tanto, lo que a mí me encantaría es desafiar un poco las etiquetas y pensar en términos de qué lo hace bueno o qué lo hace malo a ese, no en general, ¿no? Bueno, no he aportado nada, pero... Luego hablamos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Raúl, por invitarme y por permitirme hacer el check en haber estado con estos titanes a los que admiro desde hace mucho tiempo, sentados aquí en esta mesa. Recogiendo un poco tu pregunta, Raúl, efectivamente yo creo que la radio es como el old fashion del podcast en ese sentido. Yo creo que, como decía Elisa, es un grandísimo momento para el audio. Yo creo que todos vamos con auriculares, ¿no? Antes no podías hacer eso, todos vamos escuchando algo, ¿no? Y es increíble cómo las generaciones también más jóvenes tienen ese calado todavía, ¿no? Están estableciendo nuevas relaciones con ese medio, ¿no? Sin embargo, yo cuando voy en el taxi o estoy en casa y escucho la radio, me sigue pareciendo que tiene el modelo de es el modelo de publicidad de la televisión que la televisión ya perdió, que es el modelo de interrupción, ¿no? O sea, son como cuñas que van entrando, que te lanzan, que están aisladas, ¿no? Como encapsuladas, no son orgánicas, no son fluidas. Como mucho, Alsina o no sé qué hace y parece que entra un poco más dentro del programa, ¿no? Creo que la diferencia que tiene el podcast es que el podcast es elegido. Siento que el podcast, como decía Pablo, efectivamente es solo un canal, es solo como una etiqueta, ¿no? Quizás para mí el podcast, como me gustaría entenderlo, es como una forma de presencia, como una forma de estar. Y creo que en un mundo que está completamente saturado de imágenes y de estímulos visuales, de pantallas, creo que el audio todavía nos da un regalo que es la escucha, ¿no? Porque no interrumpe, porque acompaña. Creo que hay algo bonito en el audio que es que puedes hacer cosas mientras lo estás escuchando, ¿no? Es como que te está resonando. Entonces, creo que no es solo labor del podcast ir mejorándose, creo que es labor de las marcas y de nosotros que acompañamos a esas marcas en que aumenten esa madurez narrativa y que cuando lleguen a un podcast sepan lo que tienen que decir, lo que quieren contar, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más difícil. Tenemos que tener un podcast, vale, ¿y ahora qué contamos, ¿no? Nos queremos sumar a esta ola del podcast, ya, pero para coger olas primero hay que saber bucear, hay que bucear en la marca, hay que encontrar cuál es la narrativa. Hay que buscarle, como decía Pablo, un espacio en tu estrategia de comunicación y luego pedirle las métricas adecuadas a eso. No que convierta en el primer minuto, no que seas famoso en 3 días, sino que sea un espacio en el que la marca se pueda posicionar de nuevo, la gente pueda acudir a ti y al final ser una marca elegida que acompaña con claridad, con honestidad y con tiempo.
Perdona, pero lo que habéis dicho vosotros dos, habéis dicho dos cosas interesantes por centrar un poco el tema, ¿no? Una es eso, que hay que definir un poco más, porque este es un mercado emergente y obviamente cuando el mercado es emergente hay de todo, ¿no? Y entre todos es un batiburrillo, hay miles de podcasts que, como bien decía Pablo, pues los hay de muy diferentes pelajes, ¿no? Y tú has introducido una cosa muy interesante que es el video podcast, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra del video podcast. Me parece que es una distracción de la que deberían olvidarse la gente del podcast, porque el podcast, como tú bien acabas de decir, tiene unas características muy claras, que es el sonido, que es algo que tú puedes escuchar en el coche o puedes escuchar mientras estás haciendo otras cosas que no requieren la servidumbre de la pantalla. Cuando te metes en la servidumbre de la pantalla estás entrando a competir directamente con TikTok, con YouTube, con todas estas historias que por mi experiencia personal en TikTok te digo que son nefastas. O sea, nefastas para la publicidad, nefastas para las marcas y nefastas para todo, porque los únicos que consiguen realmente hacerse una marca en las redes sociales son los influencers. O sea, las marcas no, las marcas necesitan otra forma de afrontar el tema. Entonces, creo que este despiste, ¿no? De decir, no, ahora video podcast, ahora ¿qué quieres? ¿Volver a hacer cosas de YouTube o cosas como en TikTok? No, el podcast es un tema de audio que tiene unas características de intimidad, de relación, de emoción y de poder verse en un momento dado, oírse en un momento dado, sin tener que puedes prescindir de la pantalla. ¿Por qué coño vas a meterte en ese laberinto, ¿no? Esa es un poco mi opinión sobre ese tema. Voy a dar mi opinión yo también sobre el tema. O sea, yo entiendo el punto tuyo del contenido, ¿no? El contenido está hecho para ser escuchado, no para ser visto, pero es verdad que los videopodcasts lo que hacen es la amplificación del podcast. Es decir, en mi opinión, los podcasts que más se conocen son los que han hecho un videopodcast que han podido ser amplificados a las redes sociales. O sea que es una parte como de amplificación del mensaje más que del contenido, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entonces con un vídeo hecho para YouTube, por ejemplo? Pero ¿y por qué tiene que haber una diferencia? Claro. Lo que yo cuestiono es ¿y por qué? ¿A quién le sirve? Quiero decir, por ejemplo, yo recién cuando estabas hablando yo decía, ¿qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? En serio, decía, ¿qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? De repente en mi cabeza rebotó una cosa y dice, bueno, ¿qué razón tiene? Hasta que alguien haga un video podcast que sea la leche. Y tú dices, qué poca razón tiene, qué poca razón tiene, qué poca razón tiene. Claro, porque en realidad, no quiero estar toda la mañana con el mismo mensaje, pero porque en realidad no creo que dependa de que sea podcast, video podcast, medio pensionista podcast o repodcast. No. Creo que depende de que sea bueno o malo. De que tenga algo que decir. Claro, y de que te emocione o no te emocione. A mí me encanta. Mira, yo tenía un tipo que se murió ya, que era una especie de padre postillo, llamado Luis Aguado, que había sido presidente para EMI, para toda Europa, para discográfica. Una cosa que los más jóvenes no saben lo que es, pero antes había de compañías discográficas, ¿sí? Y el negocio de la música funcionaba así. Y entonces decía, siempre me contaba, decía, mira, Pablito, había un tipo que me perseguía a mí, toda la carrera me persiguió. Era un super jefe, porque tenía la clave de cuál era la clave para que una canción funcionara. Y tanto lo jodió que al final, bueno, cuéntame, tiene que hablar de amor, le dijo. Digo, en serio, dice, ¿sabes la cantidad de canciones de amor? Porque el tipo le dice, porque las canciones que funcionan siempre hablan de amor. Y dice, ¿sabes la cantidad de canciones de amor que no funcionan? O sea, lo que quiero decir es que me cuesta lo de las reglas y lo de las etiquetas como una manera de llegar al éxito. Es decir, por ejemplo, yo tengo una pelea con muchos en mi agencia, los más sociales, que me dicen todo el rato que los contenidos tienen que ser cortos. Y yo digo, pero vamos a ver, el contenido más exitoso de los que vos has hecho en toda tu carrera, ¿cuánta gente lo vio? 20 millones. Ok. ¿Y cuánta gente pagó? Ninguno. Muy bien. Titanic dura 3 horas y media y es la película más taquillera de la historia. O sea, ¿por qué a todo le tenemos que poner normas para...? Es como si vos tenés como una formulita, ¿no? Fórmulas, ¿no? Vos tenés una formulita, entonces vas siguiendo la formulita pero y llegás. Pablo, ahí hay la experiencia. No, porque después viene uno y no cumple la formulita y te rompe. Pero ahí es todo. que hay que cuenta la experiencia, claro, y sobre todo cuando estás planificando medios y quieres tener un resultado. Mira, os pongo un ejemplo clarísimo. Yo produzco un vídeo diario entre 20 y 40 segundos. Alguna vez se pasa un poco, otras veces no llega.
¿Sabes cuál es el promedio de gente? Me siguen 242.000 personas. ¿Cuánta gente ve? Y son casi todo gente muy joven, ¿eh? Casi todos chavales entre prácticamente 18 y 35 años. Es el 80% de mi público. Y yo tengo los datos que te da TikTok al propio creador. O sea, es decir, que son datos que no son sospechosos de cambiar nada porque los da el propio TikTok. ¿Sabes cuánta gente, el promedio de la gente que ve el vídeo completo? Estamos hablando de 20, 40 segundos. Calcula. No, me lo vas a decir tú. Lo voy a decir yo, sí, pero bueno, dime tú. No tengo ni idea. Podemos hacer a la idea. Pues no pasa del 5%. Gente que ve el vídeo completo. Eso sí, te ponen like igual, ¿eh? O sea, es decir, que de repente pueden haber... De hecho, tengo el récord de vídeos que tengo algunos que llegan a 1,5 millones de visitas. Imagínate 1,5 millones de visitas. Te podría enseñar los datos en este momento. Y ves cuánta gente le ha dado like. 350.000 le han puesto un like. ¿Cuánta gente lo ha puesto como favorito? Pues no sé cuántos mil. ¿Cuánta gente ha hecho un comentario? ¿Se ha molestado en escribir y decirte, oye, me ha encantado, no sé qué, no sé qué y tal? Pues otros tantos mil. ¿Cuánta gente ha visto, y es el récord histórico de cuánta gente ha visto este vídeo de 1,5 millones? El 7-8%. Es el tal. Entonces, claro, puede que haya uno de repente que tú dices que dure 8 minutos y lo vea todo el mundo, pero eso es un caso excepcional. Yo recuerdo, te acordarás de la campaña aquella famosa que hicieron, ¿quién era? De hecho, BBDO, me parece, para el grupo aquel que se inventaron, un grupo para la cosa de la NTV. Llamo a Laura. Sí. ¿Te acuerdas? Llamo a Laura. Que fue, claro, la gente de BBDO nos decía a todo el mundo, oye, no, es que todos mis clientes ahora que vienen me quieren un vídeo como el de Llamo a Laura, ¿no? Eso ocurría, se hizo por casualidad, con 10.000 euros que le dieron a los creativos, a los juniors de la agencia, les dijeron, oye, como esto es un cliente tal, haced lo que se os ocurra, y se les ocurrió pues hacer una cosa contrapublicitaria, en fin, y funcionó muy bien. Jamás se ha repetido eso. Es decir, que repetir, como tú dices, muy bien, la fórmula no hay una fórmula para hacer películas de tal ni vídeos de tal. Yo la única cosa que defiendo como una, no quiero decir fórmula, pero como una buena herramienta, como un buen ingrediente en el cóctel, son las emociones. O sea, a mí lo que en general he comprobado que funciona es cuando consigues tocar alguna emoción. Y en cambio, cuando todo lo que haces es funcional, cuando lo que haces es descriptivo, informativo, racional, mi experiencia no funciona. Pero fíjate que es la única cosa que me atrevo a decir como algo, como una... Porque ahora aparecerá un pequeño Pablo aquí y me dirá, estás poniendo una norma. Te voy a contar un caso de publicidad absolutamente racional que funcionó. Y estoy seguro que también, ¿no? Pero si alguien me pone una ametralladora y me dice, tienes que dar una norma, digo, bueno, si tengo que dar una norma, digo, bueno, las emociones. O el amor, que has dicho antes. ¿Qué es una? Bueno, o las preocupaciones de las personas, ¿no? Las tensiones que tenemos. Yo os voy a poner un ejemplo, que es Aprendemos Juntos, lo conocéis, ¿no? Del BBVA. Pues Aprendemos Juntos nació como un contenido que iba a ser difundido en píldoras pequeñas, me atrevería a decir, si no recuerdo mal, porque este programa tiene como 10 años, ¿no? Sí, de Gonzalo Madrid. Sí, de Gonzalo Madrid, que trabajaba en la agencia. Un minuto o algo así, ¿no? Cuando se dieron cuenta del material que tenían, porque claro, para lograr un minuto de buen contenido habían hecho una producción de horas, ¿no? De cada tema a tratar. Pues se dieron cuenta que había contenidos de 40 minutos, de 1 hora, que realmente eran buenos. Entonces hubo una persona del equipo que dijo, ¿y por qué no ponemos el contenido de 1 hora? Y se atrevieron, ¿no? Todo el mundo decía, estás loco, ¿quién va a consumir un contenido así? Pues al final se dieron cuenta que esos contenidos de 1 hora se consumían. Y analizando un poco el por qué se consumían esos contenidos tan largos, que nadie creía que eso iba a pasar, nos dimos cuenta de que era un tema absolutamente transversal a casi todo el mundo y que a todo el mundo le interesaba, que era la educación de los hijos, ¿no? Luego estaba muy bien producido, se llevaba gente muy interesante porque contábamos con un muy buen media partner que daba mucha amplificación, ¿no? Y que todo el mundo quería estar en la home del país.
Y nos dimos cuenta de que era el buen contenido y un tema transversal y un tema emocionante, ¿no? Emoción, pasión, preocupación, tensión, el que llamaba a esa audiencia. Es un ejemplo absoluto. Yo creo que ahí hay dos cosas que hicisteis estupendamente. Creo que la primera es detectar para lo que BBVA como banco y como marca estaba legitimado a comenzar, cuál era su conversación, para cuál, siendo un banco, podía, como decías, hablar de la educación, pero para mí también del cuidado, ¿no? Como de, somos un banco, te acompañamos, solucionamos tus problemas, pero no solo los económicos, sino también los mentales, la educación, y eso es una inversión para el mañana, ¿no? Y BBVA está aquí, ¿no? Eso me parece absoluto, y eso creo que tanto los creadores de podcast como las marcas deben retarse a encontrar. ¿Para qué yo estoy legitimado? ¿Qué conversación estoy legitimado a capitalizar? ¿Qué terreno tengo que conquistar que ya es mío? Simplemente tengo que descubrirlo y ejecutarlo, ¿no? Y la segunda cosa, y creo que también esto puede ir a colación de lo que comentabais en cuanto a cuánto tiempo tienes que ver un vídeo, o Titanic, que son 3 horas, ¿no? Aprendemos juntos, efectivamente eran vídeos largos, pero es que creo que había ahí dos cosas muy potentes. La primera es que se confió, se perdió el control y se confió en gente que sabía, ¿no? Y que se contrató a profesionales tremendos, creadores, que en este caso podéis ser vosotros en un futuro, que tenían una voz y que sabían hacer muy bien cada cosa, desde los escenarios hasta la gente que entrevistaba, cómo se regía el programa, ¿no? Y creo que ahí había una cosa potentísima, porque parece que hoy en día un vídeo podcast es, pues sería esto, pero con varios micrófonos, ¿no? Sí. Y unas tacitas y una cosa aquí escrita que no cambia durante no sé cuántos episodios, ¿no? Y además una vez por semana o una vez cada 15 días. Exacto, y una periodicidad. Sí, pero lo importante es lo de los micrófonos. Sí. Que molen. Que molen, que veas que te has gastado ahí el cuarto, y la pegatinita esa que te regalan plata de YouTube, esa, ¿no? Entonces, lo que digo es que ahí había una valentía por parte de la marca y una apuesta muy fuerte en inversión. Es como de, no, vamos a hacer un escenario. Y sí, es BBVA y tal, pero cualquier marca a su escala puede hacer una inversión que sí que sea apostar por esa valentía, apostar por ese talento y meter plata para que eso esté ahí y la gente esté enfocada y entienda esa cosa. Yo creo que es obvio que la emoción, el contenido, todo esto es lo importante, ¿no? Y también la estrategia, o sea, saber qué es lo que quieres hacer con ese podcast, a dónde quieres llegar, con qué marcas te quieres relacionar, si estamos hablando de publicidad. Pero yo creo que volviendo un poco a la historia del video podcast, que es mucho más fácil, en esa selva que hay ahora del podcast, donde todavía la gente tiene que distinguirse, porque claro, si no haces algo que te distinga de los demás, eres un podcast más, nadie se va a fijar en ti publicitariamente hablando, ¿no? Vosotros no vais a contratar a nadie que no tenga una audiencia constatada y que no tenga algo que ofrecer a la marca, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer paso, o sea, que tú tienes que hacer un vídeo que tenga interés, un podcast que tenga interés para la gente, y que eso se consigue efectivamente con emoción, con identidad propia, con muchas cosas, ¿no? Pero primero ese es el primer paso, conseguir, porque no va a haber nunca todo el resto de la vida 10.000 señores haciendo podcast, ¿no? O sea, como pasa con las emisoras de radio. ¿Cuántas hay de onda media en España que funcionen? Pues Onda Cero, la SER y la COPE y Radio Nacional, punto. Y luego hay un montón de radiofórmulas, pero cada una con unas pequeñas parcelas de audiencia. Entonces, siendo todo eso verdad, vuelvo a lo que decía antes. Yo creo que es más fácil conseguir eso si te sitúas en el podcast de audio que si te metes en el vídeo podcast. Creo que es un terreno mucho más complejo y mucho más difícil, porque el scroll infinito es una cosa que ya está inventada y que los jóvenes la practican constantemente. Entonces, mantener a la audiencia en un vídeo que te requiere mirar una pantalla todo el tiempo es mucho más difícil que estar escuchando un audio mientras vas de camino a León en coche y te vas a escuchar tu podcast favorito, aunque dure 1 hora, ¿no? Si realmente te interesa el tema, pues lo vas a escuchar. Primera pregunta, Raúl,
Primera pregunta que has hecho y seguimos. No, yo estoy No le vamos a encantado dejar porque me lo hacer estáis poniendo facilísimo. Querías que hablásemos y creo que la has Estoy cagado. encantado porque me lo estáis poniendo facilísimo y además es un gusto. Esta es una prueba de que Perdona, Elisa, efectivamente aquí había mucha sabiduría en esta mesa concentrada y además, en fin, la idea era que pudiéramos tener una conversación o que pudierais tener una conversación entre vosotros más que yo estoy aquí de invitado. No tengo mucho más que Bueno, yo aportar. por cerrar un poco el capítulo del video podcast, para mí es un instrumento para darle amplificación al podcast. No lo veo como un formato puro. Creo que es un instrumento de amplificación. Esto es un poco como el libro de Humberto Eco, ¿no? De apocalípticos e integrados, ¿no? Creo que divide esto, pero bueno. Bueno, yo creo que nos está pasando una cosa en estos tiempos que vivimos tan acelerados ya desde hace unas cuantas décadas a los que nos hemos acostumbrado, y es que rompemos paradigmas, creencias 2 o 3 veces por semana, ¿no? Más o menos, vamos a ese ritmo. Y en esto yo creo que habéis abierto unas cuantas propuestas muy interesantes, y una de ellas es lo que tiene que ver con qué es podcast, qué no es podcast, el vídeo es relevante o no es relevante. Es verdad que desde el punto de vista del consumo, el video podcast es un incentivo para el consumo de podcast clarísimo. Sí. Es decir, se ven vídeos, se escuchan podcasts en YouTube. Tengo una idea que podríamos decir. Este es un video podcast, pero si no quieres, no mires. Bueno, entonces, es que eso ya lo hace. Se transforma en un podcast. Podemos hacer el video podcast sin audio. Sin audio. Ese es más jodido. Ese es jodido, ¿eh? Pero claro, pero si tú pones un video podcast que si usted no quiere no lo mira, ya está. Sacamos otro, yo amo a Laura. Se me acaba de ocurrir. Probablemente algún podcaster de los que nos esté escuchando, de los que esté en la sala, estaría interesado en la historia del Yo amo a Laura para intentar descubrir cómo repetir ese caso, ¿no? Que fue un caso muy interesante. Pero tú apuntabas, Pablo, algo que me ha parecido interesante, que es el tema de las etiquetas. ¿Hasta qué punto necesitamos etiquetar las cosas para podernos manejar o para podernos entender? Pero ¿hasta qué punto las etiquetas son importantes en este territorio donde cada vez las cosas son más transversales? Los periódicos hacen radio, bueno, la televisión lleva haciendo radio muchos años, o hacen audio, la radio hace televisión o hace vídeo de repente, es decir, y las cosas van funcionando. Bueno, es que se ha roto todo, ¿no? Yo creo que los seres humanos necesitamos etiquetas por una cosa muy antropológica que tiene que ver con el miedo, porque la gente, todos, le tenemos miedo a lo desconocido. A partir del momento en que tú le pones un nombre, empieza a ser conocido, ¿no? Pero te pasa con cualquier cosa, te pasa con una enfermedad. A partir del momento que algo tiene un nombre, dices, bueno, se llama así. Entonces ya parece que me va a hacer menos daño, es lo mismo. Pero lo primero que se rompió hace muchos años es la relación entre los aparatos y las funciones, ¿no? Es decir, antes, ¿no?, la televisión se veía en un aparato rectangular que estaba en el salón, la radio se escuchaba en un aparato de radio, no sé, la prensa se leía en una cosa de papel, y se rompió eso hace muchos años, ¿no? Eso ya está totalmente superado, ¿no? Ahora escuchas la radio y la televisión, ves la televisión en el coche, escuchas la prensa, no sé, o sea, es como, ¿no? Todo, o sea... Y el periódico nunca lo lees. Claro. Y entonces, pero una vez que se rompió la relación entre los dispositivos y las funciones, pero yo abogo también por romper la siguiente, que es la de las etiquetas de las... Yo no tengo una manía contra las etiquetas, lo que tengo una pequeña manía es pensar que las etiquetas y las fórmulas nos llevan al éxito. Es decir, que la manera de trabajar sea... voy a seguir el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3, y entonces el paso 4 lanzo el Hotel de Jorge Juan, que es un podcast maravilloso, o lanzo la canción Despacito, que es un éxito planetario, porque he seguido... Y yo creo que eso no funciona así. O sea, yo siempre he defendido, es una cosa que decía Juan Noncioli también, dices, no hay mejor campaña de turismo que yo conozca que el Museo Guggenheim de Bilbao, ¿no? O sea, si por campaña de turismo entendemos algo que modifica lo que la gente siente, piensa o hace respecto a un lugar, nada ha modificado lo que la gente piensa, siente respecto a un lugar como el Guggenheim de Bilbao. Ahora, si vos le encargás a alguien que haga una campaña de turismo
Y los tipos se ponen a pensar estratégicamente, como decía Agustín, en términos de formatos, ¿no? Dice, bueno, una campaña de turismo, ¿qué dice el papel? Dice, bueno, que tengo que hacer un spot. Entonces, ¿cómo es el spot? Entonces, vos te pones a pensar cómo es el spot. Dices, bueno, es un chico que va caminando por la parte vieja de Bilbao, entonces por contraplano ves a una chica, entonces se miran, entonces entran en un bar y se toman... Entonces te pones a pensar el spot y dices, no, ahora vamos a hacer una web de turismo. Entonces, ¿cómo es la web? Bueno, tiene un árbol de contenidos. Bueno, ahora vamos a hacer un podcast. Bueno, ¿cómo es un podcast? Bueno, ¿qué periodicidad tiene? Y dices, pero boludo, si hacemos el Museo Guggenheim, le rompemos la cabeza a todos. Porque si vos pensás, ¿qué puedo hacer para influir en lo que alguien siente, piensa o hace respecto a algo? Y pensás libremente, en lugar de pensar desde las etiquetas, yo creo que llegás a cosas mucho más interesantes. Hombre, ese es el principio de la creatividad, ¿no? Romper moldes, pero no siempre se puede trabajar con esos criterios. De hecho, el Guggenheim no nació como una idea creativa para mejorar Bilbao. Y de hecho fue absolutamente todo el mundo en contra, porque costaba 20.000 millones de pesetas y nadie conocía en aquel momento a Frank Gehry. O sea, te lo digo porque yo vivía aquello de súper cerca y costó muchísimo sacar adelante aquel proyecto, pero fue un éxito, que luego ha ¿no? sido un éxito para Bilbao brutal. O sea, puso a Bilbao en el mapa, pero estaba todo Bilbao en contra. O sea, porque ninguna campaña hecha desde el proceso habría llegado al Guggenheim, ¿no? Entonces digo... No, está claro, está claro. Ese es es el principio, pero la gente en una agencia al creativo le dicen hay que hacer una campaña de televisión y no se le ocurre de repente hacer el Guggenheim. Pero no siempre, o sea, tú has hecho campañas y yo he estado en lugares donde se han hecho campañas. El propio Amo a Laura no sale de un proceso, digamos, tan establecido, ¿no? En una campaña de televisión, que empezaron por otro camino. No, perdón, Agustín. No, sí, yo creo que ya... Me gustaría pediros alguna reflexión acerca de, en esta línea que estamos hablando, ¿no? Cómo romper las inercias que ahora además son tan complejas porque cambian a esta velocidad, las inercias que llevan a que, en el fondo vosotros estáis tratando de persuadir a las marcas sobre cómo ejecutar sus estrategias y sus acciones de comunicación, ¿no? Cómo romper esas inercias que llevan a que al podcast no se le preste la atención merecida hasta el momento, porque probablemente estamos de acuerdo todos en los grandes atributos que tiene desde el punto de vista de la capacidad de emocionar, de ese discurso narrativo o oportunidades narrativas que ofrece, de diferentes espacios en los que se puede desarrollar la implicación con el contenido, etcétera. ¿Cómo romper esas inercias? ¿Las etiquetas ayudarían? ¿Son necesarias para ordenar las inversiones? ¿Cómo romper la inercia? Yo creo que es pensar más a dónde quieres llegar que por la carretera por la que vas a ir, ¿no? Creo que es lo que estaba diciendo Pablo, sí. Exactamente. Es como qué queremos conseguir y por dónde vamos para ello, ¿no? Entonces, claro, esto es muy difícil porque es un ejercicio muy poco cómodo, porque requiere que las marcas se arriesguen, sean valientes, que la gente de marketing que encarga las cosas ponga en juego su trabajo, que es como de, espérate, que no tengo el podcast, que no tengo... ¿Y eso cómo se hace? Mira, yo hago un ejercicio... Para mí con cultura y con gente como esta, que está haciendo que nuestro nivel cultural y nuestra forma de intercambiar ideas sea cada vez mejor. Yo creo que hay otro elemento importante que es la estrategia a largo plazo, que yo lo vinculo con el compromiso, ¿no? Si todos creemos y todos creemos que el podcast es un contenido que va a crecer en consumo, que yo lo creo, porque lo veo, o sea, va a crecer en consumo, en 4 años se estima que va a multiplicar por 2 la audiencia, por ejemplo, ¿no? Y como marca crees en el formato, tu agencia te ayuda a creer en el formato, tanto creativamente como desde un punto de vista de inversiones, haces apuesta en el medio plazo, en el largo plazo, encuentra los espacios en los que tienes que estar y que tienen sentido como marca, porque tienes que creer, o sea, tienes que ser coherente, ¿no? con lo que piensas y lo que quieres hacer. Y esfuérzate en el contenido, que es súper importante. En el contenido creativo como marca, ¿no? Como, en tu narrativa. Publicitario, porque estamos hablando de publicidad, pero hay que ser consecuente, consistente y marcarse objetivos en el medio y largo plazo.
Yo hago un ejercicio, a mí los briefings siempre al principio me imponen mucho, ¿no? Sobre todo los que son muy largos. Y entonces yo hago siempre un ejercicio conmigo mismo para perderle el miedo, que es intentar simplificarlo. Intento simplificarlo. Intento llevarlo a un formato de pensamiento que mi cabeza pueda afrontar sin mucha preocupación. Y entonces hago una pregunta, que siempre hago la misma, que es, y que me vale para un podcast, y para un video podcast, y para un medio pensionista podcast, que es, ¿quiénes queremos que sienten, piensen y hagan qué? Me hago esa pregunta. ¿Quiénes queremos que sienten, piensen y hagan qué? La pregunta parece una estupidez, pero cuando te pones a escribir, te das cuenta de que tienes diferentes quiénes y que quieres que sienten, piensen y hagan cosas distintas. Entonces, como eso ya no son 300 páginas, sino que es un folio, eso de cualquier ejercicio de comunicación se resume en un folio, me atrevo más, ¿no? Y además, como decía Álvaro, no estoy pensando en los canales. No estoy diciendo tengo que hacer una web o tengo que hacer un podcast o tengo... No, ¿quiénes quiero que sienten, piensen a qué? Y entonces puedo pensar cualquier cosa, o sea, me sacudo las etiquetas un poco, ¿no? Entonces, si mañana, por ir a tu pregunta, si alguien dice, bueno, venga, vamos a jugar, dices, quiero que los 50 mayores anunciantes de este país piensen que en su próximo presupuesto tienen que incluir un formato vinculado al podcast. Quiero que piensen eso. Quiero que sientan que si no lo hacen, se están quedando atrás. Y quiero que hagan hablar con sus agencias y les digan, oye, me da igual, pero piensa en este sentido, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ese es el ejercicio. Nos sentamos aquí y decimos, venga, yo quiero que los 50 directores de marketing, o como lo queramos llamar, CMOs, me da igual, la etiqueta, piensen en el podcast, sientan que si no lo hacen se están quedando atrás o están perdiendo una oportunidad, y dices, bueno, ¿y qué hacemos? Dices, bueno, yo lo primero que haría, si me encargas eso, es hacerles uno para su marca, un capítulo 0 y llevárselo hecho. Lo siguiente que haría es mostrarle 10 casos de España o de otros países en los que eso ha funcionado. Le diría, mira, te voy a hacer un workshop y el workshop te voy a sorprender con un podcast hecho para ti y además hecho para ti, habiendo estudiado tu marca, o sea, haciéndolo bien, claro, ¿no? Y además te voy a mostrar lo que hizo tal anunciante en tal país, tal anunciante. Y entonces yo digo, no pretendo improvisar, pero sí digo, eso sería como concreto, ¿no? Pero parte de hacerme primero la pregunta, ¿no? Tenemos muy buenos ejemplos, Claro. en España. Pues yo creo que nos has dado los ingredientes. Tenemos que cortar, pero se nos acaba el tiempo de esta mesa, lamentablemente, porque yo creo que estamos en el inicio de la conversación y ahora nos daría de verdad para podemos hacer una un charla podcast. bastante jugosa. Que no un videopodcast. Podemos seguir con un podcast en paralelo, ¿no? Me parece muy bien. Oye, muchísimas gracias a todos. Yo creo que cerramos con estas recomendaciones, estos excelentes consejos de Pablo, y nos llevamos una conclusión clara, que es que el audio se siente y a eso nos vamos a esforzar de aquí en adelante, ¿no? Así es que gracias Muchas a todos. gracias. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.